Bueno, un fuerte abrazo para todos y vamos a empezar con la enseñanza. Hoy tengo mucho que decir, hoy es una enseñanza que es un continuará del anterior, de ejercer la autoridad. ¿Quién puede ejercer autoridad sobre el diablo? Esta es la parte 3, pero realmente como tal no la quiero llamar así. La quiero llamar, tenemos una batalla espiritual. Y sabe una cosa, la quiero tomar esa batalla espiritual desde el punto de vista claro, ¿sí? Desde dónde es que usted tiene esa batalla, porque a veces nosotros pensamos que esa batalla como que la tenemos porque estamos en el igual con el diablo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo le ganamos, pero no es lo que yo quiero que usted piense. Nunca, cuando usted empieza a estudiar las escrituras y a estudiar sobre la autoridad del creyente, nunca nosotros como hijos de Dios estaremos en la misma condición que el diablo. Eso no puede ser, porque nosotros ya tenemos una guerra ganada, ¿sí? Cuando Jesucristo fue a la cruz a vencer al diablo, no fue que lo intentó, hizo su mejor esfuerzo y medio ganó algo. No, el diablo está totalmente vencido. El que nosotros lo creamos o no, esa ya es otra historia. El que nosotros ejerzamos o no ejerzamos la autoridad que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario, ese es otro cuento. Pero que eso haya sido ganado en el plano espiritual es una verdad. Y muchos hijos de Dios, el día de hoy, estamos desconociendo esa realidad. Y la situación de desconocer esa realidad es lo que ha hecho que nosotros corramos un paso atrás como creyentes en todas las esferas, en todas las esferas, en nuestra vida, en la sociedad, en todas las áreas. Hemos corrido un paso atrás pensando que la iglesia es menguada, pensando que la iglesia no tiene posición y que ser cristiano solamente es para mantenernos en una iglesia el domingo y sentirnos un poco bien. Entonces nos mantenemos allí guardaditos, pero que ser cristiano no se lleva a todas las esferas de nuestra vida. Y eso es un error. Es un engaño demoníaco, es un engaño del mundo. Y entre mejor lo convenza el diablo de que usted no puede ejercer el ser cristiano en todas las facetas de su vida, pues más lo va a tener amedrentado, metido entre una caja. Y eso es lo que quiero hablarle hoy. Aunque hoy quiero hablarle realmente dónde es que usted tiene esa batalla. Porque hoy no le voy a hablar sobre cómo ejercer autoridad sobre el diablo, no. Hoy le voy a hablar es dónde tiene usted esa batalla, aunque entendiendo dónde está esa batalla, pues usted va a poder ejercer autoridad sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque pues igual es que a veces la gente cree que es Dios el que tiene que venir a aplacar el diablo y no se da cuenta. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces pierde. Bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro 5:8. Y vamos a esperar porque hoy no tenemos la proyección de las citas, pero le voy a dar ese tiempito para que usted vaya. Vamos a ir a Primera de Pedro 5:8. Esta fue una cita, y qué lástima que no tenemos la proyección de las citas, pero le digo algo, esté siempre preparado en traer su Biblia a las enseñanzas, o si no con su celular, busque tener un celular a la mano, el que está viendo y otro, o el que esté intercambiando, no sé, haga algo. Prepárese siempre por si hay citas, por si no hay citas, para que usted pueda subrayar su Biblia, porque en esencia yo soy más en el sentido de enseñar. Predico de vez en cuando, ¿sí? Para que ellos no saben qué es la enseñanza y qué es la predicación. La predicación es más motivadora, la enseñanza es más profunda. Entonces usted empieza a ver las escrituras y a entenderlas. A veces la enseñanza es tan profunda que nos vamos de palabra a palabra. Eso es lo que caracteriza a un predicador, que hace la diferencia con un predicador de un maestro, ¿sí? Aquel que tiende a ser más maestro, como en mi caso, pues profundiza más las palabritas y les va dando sentido a cada una de ellas. Un predicador coge una escritura y se baila con ella, hace sinfonía con ella. Yo los admiro cómo lo hace. Pero a mí me encanta darle la palabra y enseñarle, porque me doy cuenta que cuando enseño, la persona va a quedar con esa información y cuando la necesite la va a sacar y va a poder defenderse ante las circunstancias de la vida. Por eso me gusta la enseñanza. Admiro al predicador, me encanta oírlos, pero soy más de enseñanza. Primera de Pedro 5:8, así que vamos a aprender en esta noche como lo hemos venido haciendo. Lleguemos allí, dice la palabra de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, o sea, enemigo, aquel con el que yo tengo una lucha, aquel que se va a venir contra mí, mi adversario, mi oponente, y ese lo tiene todo el mundo. La gente que no cree en Cristo también tiene ese mismo adversario. El problema es que con ellos se los está llevando al infierno.
Hay gente que no cree, y que aún gente que se ha conectado con nosotros no cree que solamente es por recibir a Cristo que se va al cielo y se hace hijo de Dios y se llega a la salvación. Pídale al Señor que le dé revelación, si en este caso es usted, ¿sí? Aunque yo creo que los de miércoles ya han estado como estudiando más la palabra, entonces tal vez no es su caso. Pero si alguien se le atraviesa por el frente y le dice, es que no sé, eso de recibir a Cristo, ¿para qué? Usted no está entendiendo con claridad las escrituras y es un peligro eterno. No es un peligro momentáneo, es un peligro eterno. Porque si usted no recibe a Cristo, pasará una eternidad en el infierno. Y yo no quiero que eso suceda, ni Dios tampoco, pero es su decisión, por eso hay que predicar la palabra. Entonces dice, porque vuestro adversario, el diablo, su enemigo, su oponente, esa es la palabra adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros decíamos en la enseñanza pasada, el diablo está buscando a aquellas personas que no conocen las escrituras. Siempre serás una presa fácil cuando no conozcan las escrituras. Esto va como lo que dice la Constitución Política de Colombia. El desconocimiento de la ley no lo exime de la responsabilidad. Así que así pasa con su adversario. El que usted no conozca la posición espiritual y que no conozca lo que dice la palabra de Dios, a él le vale lo mismo, igual lo va a atacar. Amén. Entonces, el diablo sigue siendo su oponente, conociendo o no conociendo las escrituras. Y con el mundo también es su oponente, los está llevando al infierno, les está haciendo la vida a cuadros, esta gente no sabe nada. Y ustedes como cristianos, muchos de ustedes o de nosotros como cristianos desconocemos tantas cosas en la palabra de Dios que el diablo está haciendo maravillas con nosotros. Nos está dañando la vida, nos está quietando, nos está menguando, nos está quitando propósito. Eso es lo que él está haciendo. Y entre más desconocimiento, más duro le está dando a usted. Bien, entonces, como león rugiente no es un león, él simplemente tiene una boca grande, es bien pequeño porque de hecho está bajo los pies de Jesucristo, pero aparenta ser un león porque habla fuerte, genera temor. A mí me duele saber que cristianos están llenos de miedo. Me duele saber que hay cristianos que se están encerrando como en cuevas, como si estuvieran como los ositos. Cuando están en tiempo de invierno, ellos invernan, creo que sí, hacen invernación, sí. Bueno, creo que así se llama, si no discúlpenme aquellos que saben de más. Por allá Dani les va a escribir cómo es que se dice invernar, creo que sí hacen los ositos. Dani sabe más de eso, creo. Entonces, ellos se meten en una cueva y allí duermen por bastantes meses mientras que pasa ese tiempo de mucho frío, de invierno, para poder salir otra vez. Y así están los cristianos. Estamos amedrentados, estamos encerrados en cuevas, donde nos quiere tener el enemigo engañándonos con un virus, como si el virus fuera más grande que Dios. Si usted tiene ese pensamiento, mi hermano, lo tiene engañado el enemigo. Este virus no es más grande que Dios. No tiene más capacidad que el Señor, que le dio a usted la autoridad en su nombre. Cuando usted tiene tanto miedo y está tan amedrentado, escondido en su casa, inmediatamente está poniendo el diablo al enemigo más alto que Dios. Eso es pecado. Si es que quiere que me vuelva legalista, para decirle que decir que no es pecado, claro que igual hay que decirlo. Está mal. Está mal. Ahí se da usted cuenta que la palabra de Dios no está en su corazón. Y que usted está siendo presa fácil del enemigo. Se lo voy a decir así, y si esto le causa miedo, vaya, busque la palabra de Dios. Pero el temor trae en sí mismo castigo en lo que usted teme. Eso es lo que dicen las escrituras. Así que apresúrese a sacar ese miedo, porque entre más miedo tenga, más rápido le va a llegar el castigo del enemigo. Porque cuando usted tiene miedo no sabe la posición de autoridad que Cristo ha ganado para usted. Eso significa que no sabe qué ha hecho la sangre por usted, porque hay poder en su sangre. Usted no sabe qué ha hecho la sangre por usted, que lo ha rescatado, que lo ha limpiado. La sangre derramada por usted no es cualquier sangre, por eso decimos que hay poder en su sangre. Hace mucho no predicamos el poder de la sangre, pero sabe una cosa. Cuando usted reclama la sangre, y los antiguos saben más de eso que la iglesia de ahora. La iglesia antigua, ellos declaraban la sangre de Jesús sobre ellos, decían la sangre de Jesús sobre mí. ¿Qué significa la sangre del Cordero sobre usted? Significa que usted ha sido limpiado y el enemigo no lo puede tocar.
Eso significa declarar la sangre, no es un amuleto. No es como decir, ay no, la cruz de San Juan. No, declarar la sangre es ser consciente de quién pagó por mí y que el diablo no tiene autorización de tocarme a mí porque he sido comprado y me han cambiado de lugar. Amén. Bueno, amén. Entonces, diga conmigo amén. Usted ha sido cambiado de lugar. El diablo como león rugiente anda buscando a quién tragarse, a quién devorarse, a quién dañar, a quién robar, matar y destruir, que veíamos hace 8 días que será su ministerio. No se lo permita, porque todos nosotros Él está al acecho. Usted está en el mundo y entre más se lleve cristianos a estar entontecidos como los tiene algunos en este tiempo, que no salen ni a comprar algo a la esquina porque el miedo los tiene consumidos, madure. Es hora de que usted entienda cuál es el poder que le ha sido delegado. A veces vendrá miedo, sí, somos seres humanos y luchamos con esta carne. No me crea que lo intento ofender. No es esa mi intención hoy. Lo quiero sacar de ese amedrentamiento en que lo tiene el enemigo y el mundo. Pero el mundo es el que está amedrentando a la gente hoy, utilizando las personas que tienen autoridad para generarnos temor. Utilizando los medios de comunicación, utilizando todas las herramientas que pueda para decirle a la gente, te vas a morir en este tiempo, vas a entrar aquí a la quiebra, no salgas ni a la esquina, no tengas contacto ni con tu familia. Porque el diablo nos quiere distanciados, divide y reinarás. Por eso la palabra diablo viene de diabolos, que significa el que divide. Y nos está dividiendo y lo está logrando con mucho pueblo cristiano. Amén. Entonces, no se deben desconocer las artimañas del diablo y de hecho la misma palabra de Dios lo dice, 2 Corintios 2:11. Vamos a ver allí que dice, vaya su escritura súper rápido, yo siempre he dicho porque lo oí de alguien, no es una palabra que me la inventé yo ni mi esposo, la oímos de algún maestro y esa es la Biblia más rápida del oeste. Entonces, vaya muy rápido, 2 Corintios 2:11. Porque hay una situación con esta enseñanza que le estoy dando hoy. La gente va a los límites. Están aquí los cristianos que no creen en la existencia del diablo. Nada. Y obviamente el mundo, ¿no? Pues es que esto no es para incrédulos. A no ser que, bueno, sí también es para que usted se dé cuenta que es lo que el enemigo le está haciendo. Pero esta enseñanza de saber cuál es su posición es para cristianos. Y hay cristianos que van a la iglesia y no creen que el diablo los está atacando. Perdóneme, voy a decir una palabra grosera. Parecen atontados. Dios mío, ¿cómo le hacemos para cortar ese pedazo, no? Pero están velados. No se dan cuenta que tienen un enemigo que los está atacando. Y alguien ha puesto por ahí, ¿no? Que la puñalada trapera, ¿eso qué es? Porque le están abrazando y por detrás le están dando una puñalada. El diablo se esconde así. Que piensen que su enemigo es el mundo y las personas, que piensen que su enemigo simplemente son las enfermedades, que su enemigo es Dios. Porque cuando algo malo pasa, entonces la gente dice, eso es culpa de Dios que me trajo eso a mi vida. ¿Por qué lo hiciste conmigo, Dios? Y mientras mantenga a las personas pensando eso, no se van a defender de aquel que verdaderamente es el que los ataca. Amén. Entonces, 2 Corintios 2:11, ¿qué dice la palabra de Dios? Allí, yo se lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional, tal vez usted la tenga de la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, pero acoplémosla allí. ¿Qué dice la palabra? Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y ya vamos a ver la manera en que Satanás siempre va a atacar la vida del creyente. Y la vida de la gente del mundo, porque de hecho él es el que tiene el velo sobre los ojos del incrédulo, del que no cree. Amén. Entonces, 2 Corintios 2:11. Pero bueno, ahora vamos a ir a 2 Corintios ahí mismo, 11:3. Más adelantico, corra bastante con su Biblia, con sus páginas allí. 2 Corintios 11:3. Dice la palabra de Dios. Pero me temo que
Así como la serpiente, y con esta cita antes de que se la lea toda, aquí es donde usted va a encontrar cómo es que se mete el diablo con nosotros. Una de las formas trascendentes e importantes como el diablo se mete con usted. Y la tiene que conocer para poderla combatir. Bueno, segunda de Corintios 11:3, pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, entonces aquí está haciendo referencia a Génesis 2, cuando la serpiente se fue y le dijo a Eva, pero usted ciertamente no morirá. O sea, eso que le dijo Dios no se lo dijo completo, porque es que un engaño es una mentira disfrazada de o una verdad con una mentira ahí puesta. Un engaño no es que todo lo que diga es falso. Porque si el diablo le hubiera dicho, es que Dios no dijo eso, Eva le hubiera contestado, no, si Dios sí lo dijo. No, él le dio, si usted va a Génesis 2, donde cayó el hombre, entonces él le dio una verdad o una mentira, más bien una mentira disfrazada de verdad, para que ella fuera engañada. Y ya vamos a ver esto cómo nos llega a nosotros según esta cita bíblica. Engañó con su astucia, porque es astuta, engañó a Eva. Los pensamientos, dice la Nueva Versión Internacional, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Hay mucho que decir en esta cita bíblica. Incluso sobre comprometerse claramente con el Señor en todas las áreas, que realmente es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Pero mira, él dice que se temía, le daba miedo, por decirlo así, que los cristianos a los que él había enseñado, este era Pablo, hablando de la iglesia de Corinto, que los cristianos a los que él había enseñado con tanto amor, fueran engañados con astucia por la serpiente en sus pensamientos. Leámosla. Pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un comportamiento puro y sincero con Cristo. ¿Dónde está el trabajo fuerte del diablo en este tiempo con el creyente? Y de hecho desde siempre. En los pensamientos. En los pensamientos. Sigue siendo real esta cita bíblica para el pueblo cristiano el día de hoy. Y nosotros estamos adormecidos pensando que todo ese cúmulo de pensamientos que a veces vienen a nuestra cabeza que no saben de dónde llegan, no, pues simplemente llegaron. ¿A usted no le ha pasado, por ejemplo, voy a hacer una tontada, muchos hemos dado ese ejemplo, yo también, ¿no le ha pasado que se asoma como a la orilla de un puente o a la orilla de un lugar donde está ese vacío y usted dice, ¿y por qué no me tiro? ¿Estaba usted pensando en eso? Oiga, yo me debería tirar. ¿Se ha preguntado el por qué? Los pensamientos. El enemigo lo engaña en sus pensamientos. ¿Sabe qué dice él a sus pensamientos? Ese cuento de la imposición de manos no funciona y ojalá que a usted en alguna vez no le haya funcionado porque era pequeño en la fe, porque no conocía cuál era el mover de Dios, porque no conocía que hay leyes espirituales y entonces usted impuso manos y le dijo, Señor, sánalo tú, Padre, ven, ayúdalo. Y esa no es la forma de orar por la sanidad. Entonces usted oró así y no funcionó. O de pronto oró correctamente, tomó autoridad, pero había un miedito ahí, porque es que la Biblia nos enseña qué es lo que sucede cuando el temor llega y está ahí. Que vamos como la onda del mar, y dice la palabra de Dios, no recibiremos nada. Entonces el diablo viene y lo engaña como diciéndole, si ve, no funcionó, es mentira eso de la imposición de manos, es mentira eso de orar por los enfermos, es mentira eso de que hay unción en los hijos de Dios, eso no sirve. ¿Dónde se metió el diablo? En sus pensamientos. Y se lo hemos enseñado a Iglesia Palabra y Poder. El diablo le va a hablar en primera persona. Y le va a decir eso de que Dios lo ama, no es cierto. Eso de que Dios dio la vida por usted y que puede hacer una vida diferente para usted y crear algo nuevo, no es cierto. Mejor quítese la vida. Ya no hay solución para usted, ya no vuelva a montar un negocio, ya no vuelva a intentarlo otra vez, ya no vuelva porque no hay oportunidad. Esa es la manera en que el diablo lo engaña, en sus pensamientos. ¿Por qué?
¿Por qué lo engaña en sus pensamientos? Entonces vamos a ir a Proverbios 23:7 y vamos a leer solamente la primera parte. Proverbios 23:7. Si usted quiere adquirir sabiduría para caminar todos los días correctamente, lea Proverbios. Qué libro tan impresionante. Proverbios 23:7. Y acá le da la respuesta. ¿Por qué el diablo se mete con usted en sus pensamientos? ¿Por qué el diablo la ataca en la zona de su mente, su cabeza? Ese podríamos decir que esa es la verdadera batalla espiritual que usted tiene en este momento. Como lo decíamos al principio, tenemos una batalla espiritual y esa guerra la va a llevar usted a cabo con el enemigo en su cabeza, intentando mantenerse en la palabra, y el enemigo viene a traerle situaciones de mentira para que usted no se mantenga en ella. Y usted va a tener esa batalla y la va a tener que luchar como la luchó Jesucristo cuando el diablo vino a tentarlo. De la misma manera, la va a tener que luchar de la única manera que se lucha, a través de la palabra de Dios. Amén. A través de la palabra de Dios. Dios es fiel. Proverbios 23:7, la primera parte, o sea, 23:7a. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y de hecho la cita viene acompañada de come y bebe, nada va a pasar. Está hablando del escarnecedor. Está hablando de la persona que piensa cosas vanas. Pero acá hay una enseñanza para nosotros. Y que el diablo conoce, porque si alguien sabe de Biblia es el diablo, sabe más que usted que no la lee. Y él ya la conoce y usted no la lee, no sabe lo que le pertenece, adivíneme mi hermano cómo es que le va a estar ganando a usted la batalla, siendo usted un vencedor. Entonces, mire lo que dice Proverbios 23:7a. Porque ¿cuál es su pensamiento? ¿El de quién? El de cualquier cristiano. De hecho, el de cualquier persona del mundo. Esto ya va para todo el mundo. ¿Cuál piensa una persona en su cabeza? Dice, ¿cuál piensa? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Una persona es lo que piensa. Escucha esto que se lo dice la palabra. Una persona es lo que piensa. ¿Qué está pensando? ¿Está pensando derrota? ¿Está pensando muerte? ¿Está pensando tristeza? ¿Está pensando pobreza? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Así se va a conectar, así va a ser su vida, así se va a proyectar, así va a caminar. Y nosotros no le estamos dando trascendencia a qué hay en esta cabeza. No importa, piense lo que sea, igual nos quedamos meditando en cualquier pensamiento. Eso lo importante es utilizar la mente. Usted no ha visto, hable con una persona que se proyecte correctamente y vea cuál es la forma en que piensa. Sí se puede, voy a salir de esta, voy a salir adelante, este negocio va a prosperar, Dios me va a dar sabiduría, voy a ir hacia adelante y cada vez más alto, se puede lograr, mi vida es con el Señor, le pertenezco a Cristo, voy a levantarme de esta situación, como es el pensamiento de ese hombre. Cuando digo hombre, siempre hablo hombre y mujer, ¿no? Como es el pensamiento de esa persona, así va a ser él. Así lo va a ver usted proyectado. Por eso usted ve que las personas piensan con ahínco, con berraquera, sí se puede, sí pueden poner manos y sanar, sí puedo salir de este pecado, sí puedo salir adelante, sí puedo proyectar mi negocio, sí puedo aprender, sí puedo ir más arriba, sí puedo ir más alto. Ah, bueno, usted lo ve al tiempo obtener resultados de lo que estaba pensando y estaba hablando. Porque la manera que usted piensa, usted actúa. Eso es lo que sucede. Cuando usted está pensando todo eso, usted empieza a actuar con base en lo que está pensando. Amén. Entonces, esta verdad la sabe el diablo. Y él sabe que si puede meter o contaminar su mente, que si puede meter pensamientos incorrectos allí, usted va a permitirle a él obrar en su vida y de hecho usted mismo se va a encargar de destruir su vida. No va a tener que hacer mucho. Porque cuando usted está metido en esos pensamientos, por ejemplo, de temor, como ahora, entonces todos se van a morir, nos vamos a acabar. ¿Usted no abre su negocio? ¿Usted no lucha por seguir adelante? ¿Usted no, por acá está sonando este teléfono?
usted no se ubica en lo que dice la palabra de Dios, sino que se ubica en un temor reverente. Entonces usted no va a proceder como la Biblia le indica. Eso es lo que pasa cuando usted piensa de esa manera y el diablo lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vienen esos pensamientos? Vamos a empezar a hablarlo. Ahora, veamos que no solamente esto pasa con usted, porque la gente a veces cree que cuando tiene malos pensamientos son solamente ellos. No, es que yo creo que soy solo yo soy mi malo, yo soy mi pecador. Se lo voy a decir así, los malos pensamientos van a venir sobre toda persona. Desde la persona con una posición súper alta, digámoslo en el cuerpo de Cristo, ¿no? Pues esos apóstoles, profetas, evangelistas que todo el mundo conoce, que son los santos. No se preocupe, sobre ellos también vienen pensamientos incorrectos. De hecho, miremoslo en la Biblia. Vamos a ir a Mateo 16. Vaya allí rápido, Mateo. Los 4 evangelios, usted lo encuentra ahí. El primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 16. O sea, la paginita blanca, el que sigue es el Mateo. Usted abre su Biblia, hay una página blanca que divide Antiguo y Nuevo, que es mucho más que una página blanca al hablar del Antiguo y del Nuevo. Hay una cosa impresionante y es Jesucristo que se puso ahí. Entonces hay algo impresionante allí, pero eso es lo que divide el Antiguo y el Nuevo en su Biblia, una paginita. Mateo 16, 21, 23. Mateo 16, 21 al 23. Vamos a ir allí. Listo, dice, estoy desde la nueva versión internacional, así que tal vez no es una versión como la suya. Si usted lo tiene en su celular, hágale. Y si no, en su Biblia la leemos juntos y como que la va traspasando lo que le voy diciendo. Nueva versión internacional de esta cita. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Les voy a pedir el favor que me bajen al audio, porque me deja un poquito. Perdón, que es que estoy acá con la parte interna de nuestro sonido. Bájale por favor un poquito y si no me incomoda el predicar. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Pongámonos en la posición de Pedro, pongámonos en su lugar. Está viendo que el hombre al que ama, y no estoy hablando de un amor raro, ¿no? Que su maestro al que ama, que ese al que ama, le está diciendo que se va a entregar, que va a sufrir muchísimo, que lo van a golpear, porque dice, debe sufrir muchas cosas a manos de los ancianos. Y ellos sabían las ganas que tenían esta gente de coger a Jesús y acabarlo. Ellos lo sabían. Entonces sabían que cuando Jesús hacía esas afirmaciones, era que entendían que definitivamente ellos iban a derrotar, entre comillas, a Jesús. ¿Qué pensaría usted si sabe que ese maestro al que usted ama está diciendo esa profecía acerca de sí mismo? Entonces dice, él les estaba advirtiendo sobre eso. Eso es lo que viene. Y de hecho ellos entendían que Jesús estaba diciendo algo que era real, porque Jesús no decía tontadas. Él era profeta también. Tenía todos los 5 dones ministeriales en él. Entonces él estaba diciendo una realidad, ellos lo sabían. Y Pedro dejó que el enemigo trajera temor a su cabeza acerca de lo que iba a acontecer. Se nota por lo que Jesús le contesta. Así que si usted cree que usted es el único al que el diablo le trae temor en su mente, al que el diablo le habla a su oído diciéndole que lo que Dios le garantizó no es cierto, tranquilo. A Pedro también le pasó y él anduvo con el Señor 3 años. Él estuvo con el Señor 3 años y aún así el diablo lo pudo atacar. ¿Por dónde? En el mismo lugar que Pablo decía, tengo miedo o me da temor de que ustedes sean engañados como Eva a través de sus pensamientos. Sigamos leyendo, dice,
Y comenzó a reprender. Pedro lo llevó aparte, el 22, ¿no? Mateo 16, 22, estamos allí. Pedro lo llevó aparte, como quien dice, oye Jesús, dame un momento. Sí, o sea, yo creo que estaba ahí con sus discípulos, les dijo eso. Pero Pedro ya se sentía con capacidad de decirle eso, porque citas bíblicas antes el Señor le había preguntado a sus discípulos, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y Pedro le había contestado de parte del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Algo así, tendríamos que leerlo. No lo voy a leer ahora. Estoy parafraseando, pero él se sentía como guau porque el Señor le contestó, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, ningún ser humano, era lo que le quería decir, se lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, usted tuvo una revelación que nadie en esta tierra ha tenido. Entonces Pedro, wow, se enalteció, él se creyó con la capacidad de decirle a Jesús, oye, ven Jesús, ven, te voy a decir algo. Pero ¿sabe una cosa? Pongámonos también en la posición de Pedro. Pedro se dejó engañar por el enemigo y tuvo miedo de perder a su Señor. Tuvo miedo de que lo que él estaba diciendo iba a ocurrir y no iba a encontrar nada positivo. Pero mire que Pedro se dejó engañar por el diablo con la primera parte nomás de lo que le dijo el Señor. Él se dejó engañar con esta parte. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Mire, esa es la primera parte. Jesús le dijo, yo voy a sufrir a mano de ellos. Y que era necesario que lo mataran. Les estaba informando, voy a morir. Dice, y que al tercer día, pero el diablo lo engañó solo con la primera parte. Él no le volvió a decir la segunda parte. Ya nos vemos que está engañado por el enemigo porque la Biblia lo dice, pero quiero decírselo. Dice, y que al tercer día resucitará. Pedro no le puso cuidado a eso. Él tomó la primera parte y el diablo lo engañó. Y le metió cosas en su cabeza llenas de temor que generaron esta respuesta en Pedro. Mire y verá. Pedro lo llevó aparte. Entonces lo sacó, estaba el Señor con sus discípulos y Pedro le dijo, ven Señor, ven un momento acá, sí, necesito decirte algo, es importante de verdad. Él creyó, tengo otra revelación. Entonces dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. A reprenderlo Pedro al Señor Jesucristo. Hay gente que hace así con Dios. No, pues sí, yo sé que sí, pues sí, que hay sanidad, ajá. Pero usted no ha visto lo que hace el COVID. Pero usted no ha visto cómo se muere la gente. ¿Usted sí sabe cuánto porcentaje de muertos hay? A comparación de cuántos millones de colombianos tenemos. ¿Cuántos millones tenemos en esta ciudad? No, pero es porque estamos guardados. Y en otras ciudades que no han hecho cuarentena, entonces, ¿qué es? Pero bueno, no hablemos solo de COVID. Hablemos del engaño de Satanás. Aún con el COVID, vea. ¿Qué pasó? Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Qué te pasa? Oye, ¿cómo así? ¿Tú no te das cuenta de lo que acabaste de decir? A reprenderlo, a decirle, oye, no digas esas cosas. Mire lo que le dijo, de las tantas que debió decirle, ¿no? De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Entonces Jesús se levantó y le dijo, oye, Pedro, ¿cuánto me amas? Oye, Pedro, no pensé que me amaras de esa manera, Pedro. ¿De verdad que eres tú el único que me ama? Porque los otros no me dijeron nada. ¿Solo tú, Pedro? ¿Pero qué pasó? Mire la respuesta de Jesús, ahí donde se da cuenta usted, que los cristianos son engañados en su mente porque son llevados a punta de emociones incorrectas, son llevados a punta del mundo, son llevados a punta de sus pensamientos y el diablo viene y trae otros. ¡Pran! Veamos acá. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. El 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. O sea, en pocas palabras, no me vengas a contaminar a mí con los mismos pensamientos que has puesto en Pedro. El Señor Jesús no le habló a Pedro y le dijo, a ver, Pedro, aléjese de acá, Pedro, tonto. No, el Señor le habló a Satanás porque lo vio en Pedro. Porque cuando alguien se opone a la palabra y lo hace de la manera en que lo estaba haciendo, tan contradictoria, diciéndole al Señor, no te pase esto, sabiendo Jesús que la realidad era que tenía que pasar porque a eso había sido enviado a la tierra, pues él tuvo que reprenderlo. Y sabe una cosa,
A veces habrá gente que hará el mismo papel de Pedro en la vida de Jesús, diciéndole cosas así. No te vas a levantar de ahí. No he visto el primero que prospere en ese negocio. No vas a sanar, te vas a morir. Y el diablo va a utilizar personas para hablarte como utilizó a Pedro para hablarle a Jesucristo. Va a ser lo mismo contigo. Es la manera que funciona y lo ha hecho por años y le ha funcionado, por milenios y lo ha funcionado. ¿Por qué no le funcionará ahora? Entonces, Jesús se volvió y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Mira que el Señor Jesucristo descubrió a Satanás en la boca de Pedro. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Eso iba para Pedro. Aléjese de mí, Satanás. Y ahora usted no piensa, Pedro, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y eso dejó que Satanás se metiera en su vida para que usted fuera un instrumento en sus manos, en vez de ser un instrumento de Dios, teniendo revelación de que el Señor tenía que hacer ese sacrificio para la salvación de todos nosotros. Porque entendemos que si Jesús no hubiera ido a la cruz, usted y yo no podríamos ir al cielo. Si Jesús no va a la cruz a ser desechado, usted y yo no hubiéramos sido rescatados y levantados. Él fue puesto en esa posición para que usted y yo ahora estemos en una posición diferente. Amén. Entonces, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. La gente utilizará personas contra usted, pero también lo utilizará usted contra usted mismo. A veces el peor enemigo del cristiano es el mismo. Su mente, sus pensamientos, su poco entendimiento de las escrituras, su engaño. Satanás lo engaña diciéndole que sí, hay mucho miedo, te vas a morir de COVID. No puedes salir, no puedes saludar a nadie, no puedes abrazar, no puedes mirar ni a los ojos porque eso se contagia por la mirada. Somos más de lo que el diablo nos está haciendo creer o de lo que el mundo dice que somos nosotros. Somos lo que Dios dice que somos. Por eso al finalizar de los 3x1, usted escucha frecuentemente al pastor. Soy lo que la palabra dice que soy. Eso no es un adorno en el 3x1, que es nuestro devocional diario. Soy lo que la palabra de Dios dice que soy. No lo ponga como un adorno, repítalo: Señor, yo soy lo que tu palabra dice que soy. Y me encargaré de poner tu palabra en mi cabeza para saber qué es lo que dices que yo soy. Eres poderoso. Eres lleno de gloria. Eres lleno de unción. Eso es lo que tú eres. No eres un perdedor. No eres un falto de entendimiento. Lo que pasa es que todavía no has podido comprender la grandeza de ser llamado hijo de Dios. Pero poderoso es el que te rescató, a ti, para que no estés vagando por el mundo como un perro abandonado. Eres hijo del Dios Altísimo, aquel que tiene gloria, aquel que tiene poder. Ese fue el que te rescató a ti. No te bajes de tu posición celestial dejándote engañar de tus pensamientos, porque el enemigo se ha querido meter allí en los pensamientos del creyente, haciéndole creer falsas mentiras disfrazadas de verdades. Busca la palabra, busca tu Biblia, busca lo que ella dice de ti, busca que ha ganado el Señor, interésate por conocer qué significa ser justificado por la sangre del Cordero. Interésate por conocer qué significa tener la unción del Santo dentro de ti. Interésate por conocer quién es tu Dios, porque si no lo conoces, vas a tener miedo en tu corazón y tu mente estará entenebrecida. Amén. Tú tienes la autoridad, y con esta cita voy a cerrar. Tengo más que decir. Pero tú tienes la autoridad sobre tus pensamientos. Tú tienes la autoridad sobre la enfermedad. Tú tienes la autoridad sobre el pecado.
creemos que no. Nos creemos pequeños, por eso pensamos que ese pecado, eso que ha sido grande, eso que nos ha estado estancando, es más fuerte que nosotros. Porque no nos hemos dado cuenta que el dominio propio ha sido depositado en nuestro corazón. Y que al principio parece que vamos a morir. O que no vamos a poder vivir si de pronto tu pecado es con respecto a consumir alguna droga. No voy a poder vivir sin eso. No, eso es un engaño. Se metió el diablo allí. O no sé cuál sea la situación, si es pornografía. Lo que sea que estés viviendo. Sí puedes salir de allí. Si es que tienes problema con tu identidad de género, sí puedes salir de allí. Porque tú sabes que el diablo te ha estado engañando y que estando en ese lugar te está maltratando. Ese no eres tú. Ese no eres tú. Y de verdad que no sé, estoy súper emocionada. No, más que emocionada. Sé que nuestro Dios nos trae revelación de su palabra. Y que hay poder y hay gloria en los hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Y le pido al Señor que toque su corazón ahora donde usted está. Y le haga entender el gran valor que como hijo de Dios usted tiene. Y vamos a ir a Filipenses 4:8. Vamos allí, Filipenses 4:8. Y con esto quiero cerrar. Filipenses 4:8. Entre más desechado el diablo tenga un hijo de Dios, más en sus manos lo va a tener. Entre más menguado el diablo tenga un hijo de Dios, más abajo lo va a tener. Y esa no es su posición como hijo de Dios. Levante su cabeza y vaya de frente contra la circunstancia que se ha estado parando ahí en su cara. De esta forma va a ir de frente. Filipenses 4:8. Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses 4:8. Qué lástima que no nos podamos reunir. Me encantaría que estuvieran acá. Me encantaría que pudiéramos ministrar al Señor y que el Señor los ministrara a ustedes. Hay gente diciendo en las redes sociales, ¿por qué se quiere reunir la iglesia? ¿Acaso Dios no está en su corazón? ¿Acaso no pueden orar en sus casas? ¿Y dónde está la comunión, mi hermano? ¿Y dónde está el mover como iglesia? ¿Y dónde está el congregarnos como hermanos? ¿Se le olvidó, hijo de Dios? ¿Se le olvidó que es un mandato del Señor Jesucristo? No se deje engañar por el diablo. No se deje engañar por el diablo. Porque Él nos quiere aparte, distanciados, alejados. Pero Dios nos quiere juntos como iglesia, como hijos de Dios, empoderados en su nombre. No uno por allá y otro por allá, porque así nos puede consumir. Métase eso en la cabeza, congregarse es necesario. No somos solitarios, somos el pueblo, el cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piense. Usted tiene capacidad de pensar diferente. El primer lugar donde el diablo va a querer dominarlo para que usted sea eso que piensa, es ahí en su mente. Va a querer controlarlo, va a querer traer ahí todas las porquerías que él desee que usted tenga en su cabeza. Si usted las medita, mi hermano, se lo comió. Lo quiere devorar. No mediten eso. No mediten tristezas del pasado. No mediten lo que hizo mal. Mediten lo que el Señor tiene adelante por usted, lo que le ha mandado a hacer, lo capacitado que está en el Señor. Que es posible salir de ahí, de donde está. Ese no es su lugar. Usted no es un cerdo para que ande comiendo la baza. Usted es un hijo de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
Medite en eso, le dice el Señor. Quiere quitárselo de encima. Comience a meditar en su Dios. Comience a meditar en su gloria. Comience a meditar que usted es uno con el Señor. Así que el lugar donde ha estado no es su posición. La posición suya es celestial. Con Cristo. Y en Cristo usted es más que vencedor, no más que derrotado. Y esto no es un mensaje motivacional. Encuentre esto en la palabra y diga que soy mentirosa. Este mensaje a mí me ha levantado. En los momentos de mayor angustia, el que el Señor me diga esto, que soy empoderada, que soy su hija, que soy amada, que tengo una posición celestial, ha hecho la diferencia para mi vida. En los momentos más oscuros, esa verdad ha triunfado en mi corazón. Me ha sacado de ese lugar. Me sacó de la tendencia al suicidio. Me sacó de la tristeza. Me sacó de la enfermedad. Me sacó del desasosiego. Esta verdad es única. Y es que eres un hijo amado, lleno de gloria, parecido al Dios celestial. Así que descubre quién eres tú. Y perdón, se me desgajan las lágrimas, sí. Necesita entender quién es usted en Cristo. O el diablo lo tendrá en sus manos y meterá cosas incorrectas en su cabeza. Y usted se las va a comer como verdades, siendo mentiras. No se deje engañar. No se deje engañar. Él es su Dios. Amén. Así que el que usted me diga que no puede dejar de pensar lo que está pensando es incorrecto, se está engañando, sí puede. Si el Señor le dice que por lo demás, hermanos, es porque quite sus ojos de donde está mirando, de ese pensamiento. Y cámbielo de lugar. Cámbielo de lugar. Cambie de mirar para acá y pensar y meditar en todo eso que lo ha seguido atormentando. Cámbielo de lugar. Ahora piense en todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable. No le dé cabida a pensar incorrectamente. Si algún día comió la baza, no vuelva a ese lugar a comer la baza. Primero llegará a ese lugar a su cabeza, en su mente, y le dirá, allí tienes que estar, en medio del vicio, en medio del licor, en medio de las mujeres, en medio de los malos deseos, en medio de la pornografía, en medio de estar entre gays y lesbianas. No es tu lugar. Es mentira, te van a atar allá. Dios te ha traído a libertad. Cambia de lugar. Cambia tu pensamiento. Dice, Señor, esto no es tu pensamiento, este es tu pensamiento. Lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno, lo de buen nombre. Piensa en eso, porque usted es un hijo amado de Dios. Eso no es cualquier posición, es la posición celestial, que nadie más que el Dios Altísimo a través de Jesucristo le podía dar. Ay, Señor, cuán bueno eres, Dios. Y bueno, si usted nos está escuchando por primera vez, no lo sé, o tal vez nos ha escuchado antes y no está seguro de que usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, necesita hacerlo, porque lo primero que tiene que hacer usted antes de cambiar de pensamiento es cambiar de posición. Y la posición que tiene aquel que no ha recibido a Cristo es como hijo del diablo. Y la posición que tiene aquel que recibe a Cristo para renovar su entendimiento, pues obviamente es que es un hijo de Dios, porque Cristo hizo un pago por usted. Y poco a poco, a medida que usted va escuchando la palabra, se va dando cuenta qué pago tan impresionante hizo solo por amor. Así que si usted está aquí por primera vez y no ha recibido a Jesús o no está seguro de ser nacido de nuevo, haga esta oración conmigo. Repita después de mí, porque el Espíritu Santo ha estado tocando y hablando a su vida. Es el Señor mismo el que le ha traído a convencimiento de que usted necesita de Él. No soy yo la que se lo diga, lo dice. Es el Señor a través de su Espíritu Santo que lo convence que usted tiene necesidad de Él. Usted ya no tiene por qué estar en ese lugar de abatimiento.
Hay un mejor lugar para usted. Así que venga con nosotros en el nombre de Jesús, haga esto. Y crea y ore después de mí. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y como mi único Salvador. No existe otro. Entra en mi corazón y en mi vida, Señor. Hoy reconozco que soy un pecador, pero que tú, Señor, me limpias, Dios, con tu poderosa sangre, Señor, y me haces un hijo de Dios. Gracias, Jesús, por tu sacrificio por mí. Amén y amén.